Las garras del oso desgarraron la piel de Titán y la sangre comenzó a teñir el suelo bajo la luz de la luna. Lo que siguió fue una pelea tan brutal que don Mateo supo que uno de los dos titanes no vería el amanecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! En las montañas de Sierra Verde, donde el aire frío de la mañana cortaba como cuchillo y las nieblas se enredaban entre los pinos como fantasmas silenciosos, existía una granja que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La propiedad de don Mateo Ruiz se extendía sobre tierras áridas y difíciles, donde cada cosecha era una batalla ganada contra la naturaleza misma. El viejo rancho de madera crujía con cada viento que bajaba de las montañas, pero resistía como su dueño, con terquedad y dignidad. Don Mateo era un hombre de 65 años, con manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol implacable. Su rostro arrugado contaba historias de sequías superadas, inviernos brutales y momentos de alegría robados a la dureza de la vida rural. Vivía solo desde que su esposa había fallecido 3 años atrás, acompañado únicamente por sus animales y los recuerdos que poblaban cada rincón de aquella casa de adobe. Sus hijos se habían marchado a la ciudad en busca de mejores oportunidades, prometiendo regresar más seguido de lo que realmente lo hacían. La granja no era grande ni próspera, pero era suficiente. Tenía algunas gallinas que cacareaban al amanecer, 3 vacas que daban leche apenas suficiente para vender en el pueblo cercano, y un pequeño huerto que don Mateo cuidaba con la paciencia de quien entiende que la tierra da solo a quienes saben esperar. Pero entre todos los habitantes de aquella propiedad, había uno que destacaba por encima de los demás, un ser cuya presencia imponía respeto incluso entre los hombres más valientes del pueblo. Se llamaba Titán, y ese nombre no era casualidad ni exageración. El caballo pura sangre español medía más de 2 metros de altura hasta la cruz, con un cuerpo musculoso que parecía esculpido en piedra oscura. Su pelaje era de un negro profundo que brillaba como obsidiana bajo el sol, y su crin caía como una cascada de seda sobre su cuello poderoso. Los ojos de Titan eran inteligentes y profundos, con una mirada que parecía entender más de lo que cualquier animal debería. Cuando caminaba, la tierra temblaba levemente bajo sus cascos, y su respiración sonaba como el fuelle de una fragua ancestral. La historia de cómo Titán llegó a la granja de don Mateo era algo que el viejo contaba raramente, y solo a quienes consideraba dignos de escucharla. Años atrás, cuando Mateo aún era un hombre de mediana edad con fuerzas para trabajar de sol a sol, había encontrado al entonces potro abandonado en un camino de montaña. El animal apenas tenía unos meses y estaba atado a un árbol, temblando de frío y hambre. Alguien lo había dejado ahí para morir, quizás porque era demasiado grande y difícil de manejar, o quizás porque su dueño anterior simplemente no podía alimentarlo. Don Mateo nunca había sido hombre de dejar a una criatura sufriendo. A pesar de que sus recursos eran limitados y que alimentar a un caballo de ese tamaño sería un desafío constante, cortó las cuerdas que ataban al potro y lo llevó a casa. Su esposa, María, lo había regañado suavemente por traer otra boca que alimentar, pero en sus ojos había brillado esa ternura que la caracterizaba cuando miraba a su esposo hacer lo correcto sin importar el costo.
Desde ese día, Titán y don Mateo forjaron un vínculo que trascendía la simple relación entre hombre y animal. El caballo creció fuerte y noble, convirtiéndose en una presencia protectora en la granja. Aunque su tamaño intimidaba a los visitantes, Titán era gentil con don Mateo y con los otros animales de la propiedad. Permitía que las gallinas picotearan cerca de sus cascos sin inmutarse, y los gatos de la granja dormían junto a él en las noches frías, buscando su calor. Pero en los últimos meses, algo había cambiado en las montañas que rodeaban la granja. Los vecinos del valle comenzaron a hablar en voz baja sobre desapariciones extrañas. Primero fue el ganado del viejo Ramírez, 3 ovejas que aparecieron despedazadas una mañana. Luego, las gallinas de la viuda Sánchez, arrancadas de su gallinero como si una tormenta de garras hubiera pasado por ahí. Los perros del pueblo ladraban inquietos por las noches, y algunos cazadores juraban haber visto huellas enormes en el barro cerca del río, huellas que no correspondían a ningún animal conocido en la región. Don Mateo escuchaba estos rumores mientras compraba provisiones en el pueblo, y aunque intentaba no mostrar preocupación, en su interior crecía una inquietud que no lograba sacudirse. Las noches se habían vuelto más oscuras en su granja, y el silencio pesaba como una amenaza invisible. Titán también lo sentía. El gran caballo pasaba las noches despierto, con las orejas alertas y los músculos tensos bajo su piel oscura, como si esperara algo que solo él podía percibir en la distancia. Una tarde de finales de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñirse de colores cobrizos y el aire traía el primer aliento del invierno que se aproximaba, don Mateo se encontraba reparando la cerca del gallinero. El sol descendía lentamente tras las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que convertían el paisaje en algo casi irreal. Las gallinas ya se habían retirado a sus nidos para pasar la noche, y las vacas rumiaban tranquilamente en el establo cercano. Era uno de esos momentos de paz que don Mateo había aprendido a valorar en su vejez, cuando el trabajo del día terminaba y podía permitirse unos minutos de contemplación. Titán pastaba cerca, su imponente figura recortada contra el cielo del atardecer. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba hacia las montañas con esa intensidad que don Mateo había aprendido a reconocer. El viejo ranchero dejó su martillo a un lado y observó a su compañero equino con atención. Había algo en la postura del caballo que le inquietaba, una rigidez en sus músculos que no era normal incluso para un animal tan alerta como Titán. «Tranquilo, amigo», le dijo don Mateo mientras se acercaba para acariciar el cuello del caballo. Sus dedos se hundieron en la crin espesa y sintió el calor que emanaba de aquel cuerpo poderoso. Titán no apartó la mirada de las montañas y sus hollares se expandieron como si estuviera captando un olor que el viento traía desde la distancia. Don Mateo siguió la dirección de su mirada, pero no vio nada inusual, solo los pinos oscuros que trepaban por las laderas y las sombras que se alargaban con la llegada del crepúsculo. Esa noche, don Mateo durmió intranquilo. Soñó con su esposa María, quien le advertía sobre algo que no lograba entender en el sueño. Su voz llegaba distante y fragmentada, como un eco que se perdía entre las montañas. Despertó varias veces sobresaltado, con el corazón acelerado y la sensación de que algo no estaba bien. Cada vez que se asomaba a la ventana, podía ver la silueta de Titán en el corral.
despierto y vigilante como un centinela que jamás abandonaba su puesto. Al amanecer siguiente, don Mateo encontró las primeras señales. Al salir a alimentar a las gallinas, notó que la puerta del gallinero había sido forzada. No estaba completamente arrancada, pero las bisagras mostraban marcas profundas, como si algo con una fuerza tremenda hubiera intentado abrirla. El corazón del viejo se aceleró mientras revisaba rápidamente el interior. Las gallinas estaban todas ahí, nerviosas y cacareando con más estridencia de lo normal, pero vivas. Había tenido suerte esta vez. Don Mateo examinó las marcas más de cerca. No eran rasguños pequeños, ni el trabajo de un coyote o un perro salvaje. Eran surcos profundos en la madera, dejados por garras de un tamaño que le heló la sangre. Recordó entonces las historias que había escuchado en el pueblo, las mismas que había descartado como exageraciones de viejos asustados. Pero ahora, mirando aquellas marcas, comprendió que la amenaza era real y que había llegado hasta su puerta. Durante los días siguientes, don Mateo reforzó todas las entradas de sus corrales y establos. Clavó tablas adicionales, agregó candados más fuertes y hasta colocó algunas latas vacías que harían ruido si algo intentaba entrar durante la noche. Pero sabía que todas esas medidas eran apenas obstáculos menores para lo que fuera que merodeaba en las montañas. Titán permanecía cada vez más inquieto, y don Mateo notó que el caballo había comenzado a posicionarse estratégicamente en el corral, de manera que pudiera ver tanto la casa como los establos de los otros animales. Una tarde, mientras don Mateo regresaba del pueblo con provisiones, se encontró con su vecino más cercano, don Primitivo, un hombre de casi 80 años que había vivido toda su vida en aquellas montañas. El anciano tenía una expresión grave en su rostro curtido cuando detuvo su vieja camioneta junto a la de don Mateo en el camino de tierra. «Mateo, necesito advertirte algo», dijo don Primitivo con voz ronca. Sus ojos, pequeños y arrugados por años, de entrecerrarlos bajo el sol, miraban con seriedad inusual. «¿Han visto al oso?» Don Mateo sintió que su estómago se contraía. «¿Qué oso, Primitivo?» El viejo suspiró y se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello ralo y blanco. «Un oso pardo gigante. Los Méndez lo vieron hace 2 días en la parte alta de su propiedad. Dicen que es del tamaño de un toro pequeño, Mateo. Nunca habían visto nada igual. Al parecer bajó de las montañas más altas buscando comida antes de hibernar. Ya mató 2 becerros de los García y destrozó el cobertizo de los Torres». Don Mateo procesó la información en silencio. Los osos no eran comunes en aquella región, y uno del tamaño que describía don Primitivo era prácticamente una leyenda. Pero las marcas en su gallinero cobraban ahora un sentido aterrador. «Tengo que proteger mis animales», murmuró más para sí mismo que para su vecino. Don Primitivo asintió gravemente. «Ten mucho cuidado, Mateo. Ese animal está desesperado y hambriento. No se detendrá ante nada. Algunos estamos organizando una partida de caza para intentar ahuyentarlo o matarlo si es necesario. Pero mientras tanto, mantente alerta, especialmente de noche». Cuando don Mateo regresó a su granja, el sol ya se ocultaba tras las montañas. Titán lo esperaba junto a la entrada del corral, y en esa ocasión el caballo relinchó con una intensidad que don Mateo no había escuchado antes. Era un sonido que no expresaba miedo, sino determinación, como si el animal estuviera diciéndole que estaba listo para lo que viniera. Aquella noche, don Mateo apenas pudo conciliar el sueño.
Cada crujido de la casa, cada susurro del viento entre los árboles lo mantenía alerta y tenso. Había dejado encendida la luz del porche, algo que rara vez hacía para ahorrar electricidad, pero esta vez la necesidad de ver cualquier movimiento en la oscuridad superaba cualquier consideración económica. Desde su ventana podía observar el corral donde Titán permanecía inmóvil como una estatua de bronce, con su silueta recortada contra la luz amarillenta que proyectaba el foco solitario. El reloj de pared en la sala marcaba las 2 de la madrugada cuando don Mateo finalmente se rindió ante el insomnio y decidió prepararse un café. Sus manos temblaban ligeramente mientras llenaba la cafetera vieja que había compartido tantas mañanas con María. El aroma del café recién hecho llenó la cocina pequeña y modesta, trayendo consigo recuerdos de tiempos más felices cuando su esposa se levantaba con él para compartir esos momentos de quietud antes del amanecer. Cuánto la extrañaba en noches como esta, cuando el miedo y la soledad se hacían más pesados que cualquier carga física. Se sirvió una taza humeante y se sentó junto a la ventana de la cocina, desde donde tenía una vista completa del corral y los establos. Titán seguía en la misma posición, con las orejas apuntando hacia las montañas oscuras que se elevaban amenazadoras en la distancia. Don Mateo tomó un sorbo del café amargo y se preguntó cuántos años más podría mantener aquella vida. No era joven, sus fuerzas disminuían con cada temporada que pasaba, y momentos como este le recordaban su vulnerabilidad. Pero abandonar la granja sería como traicionar todo lo que había construido con María, todos los años de sacrificio y trabajo duro que habían invertido en aquel pedazo de tierra. El sonido llegó primero como un rumor distante, un crujir de ramas y hojas que se quebraban bajo un peso considerable. Don Mateo se puso de pie de inmediato, derramando un poco de café sobre la mesa. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras aguzaba el oído, intentando determinar la dirección de la que provenía el ruido. Titán también lo había escuchado. El caballo giró su cabeza masiva hacia el bosque que bordeaba la propiedad por el lado norte, y su cuerpo entero se tensó como un arco a punto de disparar una flecha. Entonces lo vio. Entre las sombras de los árboles, una figura enorme se movía con una lentitud deliberada. Era difícil distinguir sus detalles exactos en la oscuridad, pero su tamaño era inconfundible. El oso del que don Primitivo le había advertido estaba ahí, a apenas 50 metros de los corrales donde dormían sus animales. Don Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La criatura era aún más grande de lo que había imaginado, con una corpulencia que la hacía parecer más un monstruo de leyenda que un animal real. El oso se detuvo al borde del claro, olfateando el aire con su hocico levantado. Incluso desde la distancia, don Mateo podía ver el vapor de su respiración en el aire frío de la noche. La bestia se movía con una mezcla extraña de cautela y confianza, como si supiera que era el depredador supremo en aquellas montañas, pero también fuera consciente de que algo en aquella granja no era normal. Sus ojos, apenas visibles en la penumbra, brillaban con un hambre primitiva que hacía que el estómago de don Mateo se contrajera de miedo. Don Mateo buscó desesperadamente su viejo rifle, el mismo que había usado durante décadas para cazar venados y ahuyentar coyotes. Lo encontró apoyado en el rincón de su habitación, cubierto de polvo porque hacía meses que no lo usaba.
Con manos temblorosas por la edad y los nervios, verificó que estuviera cargado. Solo tenía 3 balas, algo que en circunstancias normales habría sido suficiente. Pero mirando el tamaño de aquella bestia, don Mateo dudaba que incluso un disparo certero pudiera detenerla antes de que causara estragos en su propiedad. Regresó a la ventana con el rifle en manos y lo que vio lo dejó paralizado. El oso había avanzado y ahora estaba apenas a 20 metros del gallinero. Las gallinas, alertadas por algún instinto primario, habían comenzado a cacarear frenéticamente. El ruido era ensordecedor en el silencio de la noche, un coro de terror que despertaba a todos los otros animales de la granja. Las vacas mugían inquietas en el establo y hasta los gatos, que normalmente merodeaban silenciosos por el lugar, habían desaparecido en las sombras buscando refugio. Pero lo que más impresionó a don Mateo fue la reacción de Titán. El caballo gigante no huyó ni mostró señal alguna de pánico. En cambio, avanzó deliberadamente hacia la cerca del corral, colocándose entre el oso y los otros animales. Era un acto de valentía que don Mateo había visto en perros guardianes y en algunos hombres, pero nunca con tal claridad en un caballo. Titán lanzó un relincho que resonó en la noche como un desafío de guerra, un sonido profundo y poderoso que hizo que hasta el oso se detuviera por un momento. Don Mateo sabía que tenía que actuar. No podía quedarse ahí escondido mientras su fiel compañero enfrentaba solo aquella amenaza. Con el rifle firmemente sujeto, salió de la casa hacia el porche. El aire frío de la noche le golpeó el rostro y le recordó lo vulnerable que era. Un hombre viejo con un arma vieja contra una fuerza de la naturaleza que no conocía piedad. Levantó el rifle y apuntó hacia el oso, pero sus manos temblaban demasiado. A esa distancia y con esa luz, un disparo fallido solo serviría para enfurecer más a la bestia. El oso ignoró el relincho de Titán y dio otro paso hacia el gallinero. Sus garras, que don Mateo ahora podía ver con terrible claridad bajo la luz del porche, eran como cuchillos curvos, capaces de destrozar madera y carne con igual facilidad. La criatura se elevó sobre sus patas traseras, alcanzando una altura que rivalizaba con la del mismo Titán, y rugió. Fue un sonido que heló la sangre de don Mateo, un rugido primordial que hablaba de hambre, furia y poder absoluto. Titán respondió al rugido del oso con otro relincho aún más fuerte, un desafío que resonó en las montañas circundantes como un eco de guerra ancestral. El caballo comenzó a golpear el suelo con sus cascos delanteros, levantando nubes de polvo que brillaban como oro bajo la luz del porche. Era una demostración de fuerza, una advertencia clara de que no permitiría que aquella bestia avanzara un solo paso más hacia los animales indefensos que estaban bajo su protección. Don Mateo observaba la escena con una mezcla de asombro y terror, comprendiendo que estaba presenciando algo extraordinario, un enfrentamiento entre 2 titanes que la naturaleza raramente permitía. El oso bajó de nuevo sobre sus 4 patas y giró su cabeza masiva hacia Titán. Por primera vez, desde que había emergido del bosque, la criatura pareció evaluar la situación con más cautela. Sus pequeños ojos brillantes estudiaron al caballo, midiendo su tamaño y su actitud desafiante. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos animales se observaron en un silencio cargado de tensión. El viento nocturno soplaba entre ellos, llevando consigo el olor a pino,
tierra húmeda y el aroma metálico del peligro inminente. Don Mateo aprovechó ese momento de pausa para avanzar lentamente hacia el corral, manteniendo el rifle levantado, pero sin atreverse aún a disparar. Cada paso que daba crujía sobre la tierra seca, y temía que cualquier movimiento brusco de su parte pudiera desencadenar la violencia que se cocinaba en el aire. Su respiración salía en bocanadas visibles de vapor, y su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como un tambor frenético. Sabía que si las cosas se ponían mal, si Titán resultaba herido o algo peor, nunca se lo perdonaría. El oso tomó la decisión primero. Con un gruñido bajo que vibraba desde lo profundo de su pecho, comenzó a caminar lateralmente, bordeando el perímetro del corral como si buscara un punto débil en las defensas. Titán no se quedó quieto. El caballo se movió en paralelo, manteniéndose siempre entre el oso y el gallinero, sus músculos ondulando bajo su pelaje negro como cuerdas de acero tensadas al máximo. La danza entre ambos animales era hipnótica y aterradora, un ballet mortal donde cada paso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las gallinas seguían cacareando histéricamente, y sus gritos de pánico llenaban la noche con una banda sonora de terror que hacía que la situación fuera aún más surrealista. Don Mateo podía ver a algunas de ellas golpeándose contra las paredes del gallinero en su desesperación por escapar, aunque no sabían que el escape solo las entregaría directamente a las fauces del depredador. Las vacas en el establo habían entrado en pánico también, y el sonido de sus cascos golpeando las puertas de madera se sumaba al caos generalizado. El oso se detuvo súbitamente y giró de frente hacia Titán. Había tomado su decisión. Lanzó un rugido aún más fuerte que el anterior, uno que hizo temblar las ventanas de la casa de don Mateo y que seguramente se escuchó hasta en el pueblo. Fue una declaración de intenciones, un aviso de que el hambre y la desesperación superaban cualquier precaución. La bestia se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente para su tamaño, sus patas impulsándola como resortes de músculo y poder bruto. Titán no retrocedió. El caballo gigante plantó sus cascos firmemente en la tierra y esperó. Cuando el oso estuvo lo suficientemente cerca, Titán se elevó sobre sus patas traseras, alcanzando su altura completa y aterradora. En ese momento, bajo la luz amarillenta del porche y con la luna asomándose entre las nubes, el caballo parecía una criatura mítica, un guardián equino salido de las leyendas antiguas. Sus cascos delanteros se agitaban en el aire como armas letales, y sus ojos brillaban con una determinación feroz que hablaba de lealtad absoluta y coraje inquebrantable. El primer golpe llegó cuando el oso intentó abalanzarse sobre Titán con sus garras extendidas. El caballo descargó sus cascos delanteros con una fuerza brutal, impactando directamente en el hombro del oso. El sonido fue como el de un martillo golpeando carne y hueso, y el oso rugió de dolor mientras retrocedía unos pasos. Don Mateo observaba desde su posición con el corazón en la garganta, incapaz de creer lo que estaban viendo sus ojos. Titán había logrado el primer golpe, pero el combate apenas comenzaba. El oso, herido pero lejos de estar derrotado, se sacudió y volvió a la carga. Esta vez atacó desde un ángulo diferente, intentando llegar por el costado de Titán.
Sus garras alcanzaron el flanco del caballo, dejando surcos rojos que inmediatamente comenzaron a sangrar. Titán relinchó de dolor, pero no se retiró. En cambio, giró con una agilidad sorprendente para su tamaño y lanzó una hoz con sus patas traseras que impactó en el costado del oso con un sonido seco y contundente. El oso rodó por el suelo levantando polvo, pero se incorporó rápidamente. Estaba furioso ahora, y cualquier rastro de cautela había desaparecido de su comportamiento. La bestia y el caballo comenzaron a circular uno alrededor del otro, ambos heridos, ambos determinados. La sangre de Titán goteaba sobre la tierra seca, dejando un rastro oscuro que brillaba bajo la luz artificial. Don Mateo apretaba el rifle con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, pero seguía sin poder encontrar un ángulo de tiro limpio que no pusiera en riesgo a su fiel compañero. El enfrentamiento había alcanzado un punto de no retorno. Ambos animales sabían que solo uno saldría victorioso de aquel duelo nocturno, y don Mateo comprendía con una claridad dolorosa que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. El combate entre Titán y el oso se intensificó con una ferocidad que don Mateo jamás había presenciado. El oso, enfurecido por el dolor de los golpes recibidos, lanzó un zarpazo que pasó peligrosamente cerca del cuello de Titán. El caballo esquivó el ataque con un movimiento brusco de cabeza, pero la garra alcanzó a rozar su crin, arrancando mechones de pelo negro que flotaron en el aire antes de caer al suelo como plumas oscuras. El momento pareció desarrollarse en cámara lenta para don Mateo, quien observaba cada segundo con una angustia que le oprimía el pecho como un torno. Titán contraatacó de inmediato. El caballo giró sobre sus patas traseras con una coordinación que desafiaba su enorme tamaño y descargó sus cascos delanteros nuevamente sobre el lomo del oso. El impacto resonó como un trueno seco, y esta vez el oso gruñó con un tono que mezclaba dolor y rabia en partes iguales. La bestia intentó morder una de las patas de Titán, sus fauces abriéndose para revelar dientes amarillentos y afilados como dagas, pero el caballo fue más rápido y saltó hacia atrás, creando distancia entre ambos. Don Mateo aprovechó ese breve momento de separación para gritar con toda la fuerza que sus pulmones ancianos le permitían. «¡Fuera de aquí! ¡Vete!». Su voz se quebró en el intento, pero logró atraer momentáneamente la atención del oso. La criatura giró su cabeza masiva hacia el viejo ranchero, y por un instante sus ojos se encontraron. Don Mateo vio en aquella mirada una mezcla de hambre desesperada y dolor, y comprendió que aquel animal no atacaba por maldad, sino por necesidad, empujado por el instinto de supervivencia más básico que existe en la naturaleza. Pero comprender no significaba aceptar. Don Mateo levantó el rifle hacia el cielo y disparó una vez. El estampido quebró la noche como un látigo, y el fogonazo iluminó brevemente el escenario de batalla con una luz fantasmal. El oso retrocedió unos pasos ante el ruido desconocido, sus orejas pegándose contra su cráneo en un gesto de sorpresa y cautela. Titán aprovechó esa momentánea distracción para reposicionarse, colocándose una vez más entre el oso y el gallinero, su misión protectora tan clara como inquebrantable. El disparo al aire había sido un riesgo calculado, y por un momento pareció funcionar. El oso miraba alternadamente a don Mateo y a Titán como si estuviera reconsiderando la situación. El viejo ranchero podía ver que la bestia estaba herida,
Cojeaba ligeramente de una pata trasera donde uno de los golpes de Titán había hecho impacto y tenía sangre manchando su pelaje pardo en varios lugares. Pero el hambre seguía brillando en sus ojos. Esa hambre que empujaba a los animales salvajes a realizar actos desesperados cuando el invierno se aproximaba y las presas escaseaban en las montañas. «Vete», susurró don Mateo casi como una súplica, sabiendo que el animal no podía entenderlo, pero deseando fervientemente que el mensaje llegara de alguna manera. Solo tenía 2 balas más, y dispararlas podría enfurecer aún más al oso sin garantía alguna de detenerlo. Había escuchado historias de cazadores que habían vaciado rifles completos en osos enfurecidos solo para verlos seguir avanzando, impulsados por la adrenalina y la rabia hasta su último aliento. Durante casi 1 minuto completo, los 3 permanecieron en una especie de impasse tenso. Don Mateo con el rifle humeante en manos, Titán respirando pesadamente con vapor, saliendo de sus hollares como si fuera un dragón de las leyendas, y el oso evaluando sus opciones con la astucia de un depredador experimentado. El silencio era casi más insoportable que el ruido del combate, cargado de posibilidades y amenazas no dichas. Entonces, como si el universo hubiera tomado una decisión, el oso se volvió lentamente. No fue una retirada cobarde, sino una decisión calculada de un animal inteligente que reconocía cuando los riesgos superaban las recompensas potenciales. Comenzó a alejarse hacia el bosque, mirando por encima de su hombro cada pocos pasos, como si quisiera asegurarse de que no lo perseguían. Su andar era irregular debido a las heridas, y don Mateo sintió una punzada de algo parecido a la lástima mezclada con el alivio. Titán no bajó la guardia. El caballo permaneció en posición de alerta, siguiendo cada movimiento del oso, hasta que la oscuridad del bosque se tragó completamente su figura masiva. Solo cuando el último sonido de ramas quebradas se desvaneció en la distancia, Titán permitió que sus músculos se relajaran ligeramente. El caballo temblaba ahora, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina que había sostenido su cuerpo durante el enfrentamiento. Don Mateo dejó caer el rifle y corrió hacia Titán con una velocidad que no sabía que aún poseía. Sus piernas viejas protestaron con cada paso, pero no le importó. Cuando llegó junto al caballo, sus manos temblaban mientras examinaba las heridas en su flanco. Los cortes de las garras del oso eran profundos pero limpios, y aunque sangraban profusamente, don Mateo sabía por experiencia que no eran mortales si se trataban adecuadamente. «Titán, mi valiente Titán», murmuró el viejo mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. Presionó su frente contra el cuello del caballo, sintiendo el calor y la fuerza vital que aún pulsaba vigorosamente bajo la piel herida. «Me salvaste, nos salvaste a todos». El caballo bajó su cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de don Mateo en un gesto de afecto que hizo que el viejo sollozara abiertamente. La noche había sido transformada. Ya no era solo una noche más en la granja solitaria, sino el escenario de un acto de valentía que don Mateo sabía que recordaría hasta su último día. El amanecer llegó con una lentitud dolorosa, como si el mismo sol dudara en iluminar los acontecimientos de aquella noche brutal. Don Mateo no había dormido ni un solo minuto. Había pasado las horas restantes de oscuridad limpiando y vendando las heridas de Titán con manos temblorosas pero cuidadosas. El botiquín veterinario que guardaba en el granero, polvoriento por el desuso,
fue vaciado casi por completo. Gasas, alcohol, pomadas antibióticas y todo lo que pudiera servir para evitar que las heridas se infectaran fueron aplicados con la delicadeza de un padre curando a su hijo. Titán había soportado el tratamiento con una paciencia estoica que conmovió profundamente al viejo ranchero. Cada vez que el alcohol tocaba las heridas abiertas, el caballo se estremecía, pero no se apartaba, confiando completamente en las manos que durante años lo habían alimentado y cuidado. Don Mateo hablaba en voz baja mientras trabajaba, un murmullo constante de palabras reconfortantes y agradecimiento que salían de lo más profundo de su corazón. Eres un héroe, Titán, un verdadero héroe. Ojalá María pudiera verte ahora. Estaría tan orgullosa de ti como lo estoy yo. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo de rosa y dorado, don Mateo se permitió finalmente sentarse en un viejo banco de madera cerca del corral. Su cuerpo entero dolía por la tensión de la noche y sentía sus 65 años como si fueran 100. Miró hacia el bosque donde el oso había desaparecido horas antes, preguntándose si la bestia sobreviviría a sus propias heridas o si aquella había sido su última cacería. No deseaba la muerte del animal, pero tampoco podía permitir que regresara a amenazar su hogar. El sonido de un motor acercándose por el camino de tierra interrumpió sus pensamientos. Don Mateo reconoció el ruido característico de la camioneta de don Primitivo mucho antes de verla aparecer entre los árboles. El viejo vecino llegó levantando una nube de polvo y apenas había detenido el vehículo cuando ya estaba bajando con una expresión de preocupación profunda en su rostro arrugado. Detrás de él venían otros 2 hombres del pueblo, los hermanos Méndez, ambos cazadores experimentados que llevaban rifles colgados al hombro. «¡Mateo!», gritó don Primitivo mientras se acercaba rápidamente. «Escuchamos un disparo en medio de la noche. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Su mirada recorrió rápidamente la escena, notando el rifle abandonado en el suelo, las manchas de sangre en la tierra del corral y finalmente las heridas vendadas en el flanco de Titán. Su rostro se volvió aún más serio. «Dios mío, el oso estuvo aquí». Don Mateo asintió lentamente, la fatiga pesando en cada uno de sus movimientos. «Vino anoche, poco después de las 2. Intentó entrar al gallinero. Titán lo detuvo. Se pelearon. Disparé al aire para asustarlo y finalmente se fue». Las palabras salían de su boca con una simplicidad que no hacía justicia a la intensidad de lo vivido, pero era lo único que podía articular en ese momento. Los hermanos Méndez se acercaron a examinar las huellas que el oso había dejado en el suelo. Eran claras y profundas, y uno de ellos, el mayor, silbó por lo bajo al medir su tamaño con la mano. «Este animal es enorme, Mateo, mucho más grande de lo que pensábamos. Y mira estas marcas de arrastre, está herido. Probablemente tu caballo le hizo bastante daño». Don Primitivo se acercó a Titán y examinó las heridas con ojo experto. Había criado caballos toda su vida y sabía lo que veía. «Este animal te salvó la vida, Mateo. Si ese oso hubiera llegado a los corrales sin resistencia, habría masacrado todo lo que tienes y probablemente habría intentado entrar a la casa después». Puso una mano en el cuello de Titán con respeto. «Es un caballo extraordinario». «Lo sé.
respondió don Mateo con voz cargada de emoción. Siempre lo he sabido, pero anoche lo demostró más allá de cualquier duda. Se levantó del banco con esfuerzo, sintiendo cada articulación protestar. ¿Qué hacemos ahora? Ese oso va a volver. Está desesperado y ahora también está herido, lo que lo hace aún más peligroso. El hermano menor de los Méndez, un hombre de unos 40 años con cicatrices de caza en los brazos, habló por primera vez. Vamos a rastrearlo. Si está tan herido como parece, no habrá llegado muy lejos. Con tu permiso, Mateo, queremos seguir su rastro y asegurarnos de que no represente más una amenaza. No solo para ti, sino para toda la comunidad. Ya ha atacado 3 propiedades en menos de una semana. Don Mateo asintió con gratitud. Les agradezco, muchachos, pero tengan cuidado. Ese animal es poderoso y astuto. No lo subestimen solo porque está herido. Un animal herido es a veces más peligroso que uno sano. Los hermanos Méndez asintieron con la seriedad de quienes conocían los riesgos de la caza. Revisaron sus rifles, verificaron su munición y se adentraron en el bosque siguiendo el rastro de sangre y huellas que el oso había dejado. Don Primitivo se quedó con don Mateo, ayudándolo a revisar el resto de los animales y asegurarse de que ninguno hubiera resultado herido en el pánico de la noche. Las gallinas gradualmente se calmaron con la luz del día, aunque permanecían más inquietas de lo normal. Las vacas, después de ser alimentadas y atendidas, también recuperaron algo de su tranquilidad habitual. Pero había un cambio palpable en el ambiente de la granja, como si todos los seres vivos que la habitaban hubieran comprendido que habían estado al borde del desastre y que solo la valentía de un caballo extraordinario los había salvado. Don Primitivo preparó café fresco en la cocina de don Mateo mientras éste se lavaba la sangre seca de las manos. «Necesitas descansar, Mateo», dijo el viejo vecino con preocupación. «Te ves agotado. Yo me quedaré aquí hoy para vigilar mientras duermes un poco». Don Mateo quería protestar, decir que podía manejarlo solo como siempre lo había hecho, pero la verdad era que apenas podía mantenerse en pie. Asintió con gratitud y se dirigió a su habitación, pero antes se desvió hacia la ventana para echar un último vistazo a Titán. El caballo estaba tumbado en el corral, descansando finalmente después de horas de permanecer alerta. Su respiración era tranquila y profunda, y aunque las vendas en su flanco mostraban manchas rojas donde la sangre había traspasado, el animal parecía estar fuera de peligro inmediato. Don Mateo sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho al verlo así, en paz y vivo. Se permitió una pequeña sonrisa antes de dirigirse a su cama, donde se dejó caer completamente vestido sobre las mantas. El sueño lo reclamó de inmediato, arrastrándolo hacia una oscuridad sin sueños donde el agotamiento lo protegía de cualquier pesadilla. Durmió profundamente durante casi 4 horas, un sueño pesado y necesario que su cuerpo anciano reclamaba con urgencia. Don Primitivo vigiló desde el porche, su rifle descansando sobre las rodillas mientras observaba tanto el bosque como los caminos que llevaban a la propiedad. El viejo conocía bien el valor de un vecino en tiempos difíciles, y no iba a fallarle a Mateo cuando más lo necesitaba. Fue el sonido de disparos lejanos lo que despertó a don Mateo.
se incorporó bruscamente en la cama, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba y qué había sucedido. Su reloj de pulsera marcaba casi las 11 de la mañana. Se levantó con esfuerzo, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar, y salió al porche donde encontró a don Primitivo de pie, mirando hacia las montañas con expresión tensa. «Fueron 2 disparos», dijo don Primitivo, sin apartar la vista de los árboles distantes. «Hace unos 10 minutos. Espero que signifique que los Méndez encontraron al oso». Don Mateo se frotó los ojos y aceptó la taza de café tibio que su vecino le extendió. «Esperemos que sí, y que ambos estén bien». Conocía historias de cazadores que habían subestimado a osos heridos y habían pagado el precio con sus vidas. Los Méndez eran buenos, pero incluso los mejores cazadores podían cometer errores fatales. Los minutos pasaron con una lentitud exasperante. Don Mateo revisó a Titán nuevamente, cambiando los vendajes y aplicando más pomada antibiótica en las heridas. El caballo lo dejó hacer sin resistencia, y don Mateo notó con alivio que no había signos de infección. Las heridas eran limpias y ya habían comenzado el proceso de coagulación. Titán incluso aceptó algo de avena mezclada con miel, un tratamiento especial que don Mateo reservaba para ocasiones importantes. «Eres fuerte, amigo mío», le susurró mientras acariciaba el cuello del caballo. «Más fuerte de lo que nunca imaginé». Titán respondió empujando suavemente su cabeza contra el pecho de don Mateo, un gesto de afecto que hizo que el viejo tuviera que parpadear rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Fue casi mediodía cuando la camioneta de los hermanos Méndez apareció por el camino. Venían despacio, y don Mateo sintió que su corazón se aceleraba al verlos acercarse. Tanto él como don Primitivo salieron a recibirlos, buscando en sus rostros alguna pista de lo que habían encontrado. Los hermanos bajaron del vehículo con expresiones serias, pero no sombrías, lo que don Mateo interpretó como una buena señal. «Lo encontramos», dijo el mayor de los Méndez, mientras se quitaba el sombrero y se limpiaba el sudor de la frente. «Estaba a unos 3 kilómetros de aquí, refugiado en una cueva pequeña. Las heridas que le hizo tu caballo eran peores de lo que pensábamos. Tenía costillas rotas y hemorragia interna. Estaba muriendo cuando lo encontramos». Don Mateo sintió una mezcla extraña de emociones. «¿Lo mataron?». El hermano menor negó con la cabeza. «No fue necesario. Le pusimos fin a su sufrimiento con un disparo limpio, pero habría muerto de todas formas en cuestión de horas. Ese caballo tuyo le dio una paliza monumental. Nunca había visto a un caballo capaz de herir así a un oso de ese tamaño». «Era un animal viejo», continuó el mayor, «de más de 20 años según nuestro cálculo. Probablemente fue desplazado de su territorio por osos más jóvenes y tuvo que bajar a altitudes menores buscando comida. Estaba flaco bajo todo ese pelaje, casi esquelético. El hambre lo había empujado a atacar propiedades humanas, algo que normalmente evitaría». Don Mateo asintió lentamente, procesando la información. No sentía alegría por la muerte del oso, pero sí un profundo alivio de saber que la amenaza había terminado. «¿Y mis vecinos, las otras granjas, están a salvo ahora?» «Sí», confirmó el hermano menor. «Este era el único oso problemático en la zona. Revisamos todo el rastro y no hay señales de otros. La comunidad puede dormir tranquila. Hicimos lo correcto, aunque nunca es fácil matar a un animal, especialmente uno que solo actuaba por supervivencia». Los 4 hombres se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Finalmente, don Primitivo rompió el silencio invitando a todos a entrar para comer algo. Los hermanos Méndez aceptaron agradecidos, y pronto la pequeña cocina de don Mateo se llenó con el aroma de frijoles refritos, tortillas calientes y café recién hecho. La conversación fluyó más ligera ahora que el peligro había pasado, y los hombres compartieron historias de otros encuentros con animales salvajes, cada uno tratando de procesar a su manera los acontecimientos de las últimas 24 horas. Cuando los visitantes finalmente se marcharon por la tarde, don Mateo se quedó solo nuevamente. El silencio de la granja había recuperado su cualidad pacífica, despojado de la amenaza que lo había cargado la noche anterior. Caminó hacia el corral donde Titán ahora estaba de pie, mordisqueando algo de heno con aparente normalidad. Las heridas seguían ahí, visibles bajo los vendajes, pero el caballo se movía con más facilidad que en la mañana. Don Mateo se apoyó en la cerca y observó a su fiel compañero durante largo rato. En su mente repasaba la batalla de la noche anterior, cada momento grabado con una claridad que sabía que nunca se desvanecería. Titán había arriesgado su vida sin dudar, impulsado por un instinto de protección que iba más allá de la simple autopreservación. Había defendido no solo su propio territorio, sino también a las criaturas más débiles que compartían ese espacio con él. Los días siguientes al enfrentamiento transcurrieron con una calma que contrastaba dramáticamente con la violencia de aquella noche. Don Mateo dedicaba cada momento libre al cuidado de Titán, cambiando sus vendajes 2 veces al día y vigilando cualquier signo de infección o complicación. El caballo respondía bien al tratamiento, y las heridas comenzaban a cerrar con una rapidez que el veterinario del pueblo, don Ramiro, atribuyó tanto a la constitución excepcional del animal como a los cuidados meticulosos que recibía. La noticia del enfrentamiento entre Titán y el oso se extendió por el pueblo como pólvora. En un lugar pequeño, donde las noticias viajaban de boca en boca más rápido que cualquier medio de comunicación moderno, la historia creció y se transformó con cada repetición. Algunos la contaban con asombro reverencial. Otros añadían detalles dramáticos que don Mateo nunca había mencionado, pero todos coincidían en un punto fundamental. Lo que había hecho el caballo era extraordinario, algo que merecía ser recordado y honrado. El primer día que don Mateo llevó a Titán a caminar por el pueblo para que tomara aire fresco y ejercitara sus músculos en recuperación, descubrió hasta qué punto se había convertido en una celebridad local. Las personas salían de sus casas y negocios para verlo pasar. Los niños lo señalaban con admiración y sus padres les contaban la historia del caballo valiente que había defendido su hogar contra una bestia salvaje. Algunos se acercaban tímidamente para tocar su cuello, como si quisieran absorber algo de su coraje a través del contacto. Doña Mercedes, la dueña de la tienda general, salió con una bolsa de zanahorias frescas que le ofreció a Titán personalmente. «Este caballo es un héroe, don Mateo», declaró con voz firme mientras Titán aceptaba las zanahorias con su habitual gentileza. «Debería haber un monumento en su honor en la plaza del pueblo». El viejo ranchero sonrió ante el comentario, sabiendo que era una exageración, pero apreciando el sentimiento detrás de las palabras. En la cantina, donde don Mateo raramente entraba, pero que visitó esa tarde para comprar una medicina que don Ramiro le había recomendado, encontró a un grupo de hombres discutiendo acaloradamente sobre el incidente. «Yo digo que ese caballo tiene sangre de guerrero», insistía uno de ellos.
un ranchero joven llamado Sebastián. Mi abuelo siempre decía que algunos animales nacen con un espíritu especial, un fuego interno que los hace diferentes. Ese Titán definitivamente lo tiene. Otro hombre, más escéptico por naturaleza, argumentaba que había sido simplemente instinto territorial mezclado con buena suerte. Cualquier caballo habría peleado en esa situación, aseguraba. Lo especial fue que ganara. Pero don Evaristo, un anciano que había vivido más de 80 años en aquellas montañas y era respetado por su sabiduría, negó con la cabeza lentamente. No, muchachos, yo he visto muchos caballos en mi vida, y les digo que lo que hizo ese animal fue algo más, fue amor. Amor por su dueño y por las criaturas bajo su cuidado. Ese es el tipo de coraje que no se puede entrenar ni comprar. Don Mateo escuchaba estas conversaciones con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había buscado atención o reconocimiento, y la idea de que Titán se convirtiera en tema de conversación en todo el pueblo lo hacía sentir ligeramente incómodo. Pero al mismo tiempo, no podía negar que había algo profundamente gratificante en saber que otros reconocían la magnificencia de su compañero equino. Durante años, Titán había sido simplemente parte de su vida cotidiana, un amigo silencioso y constante. Ahora, todos podían ver lo que él siempre había sabido, que aquel caballo era verdaderamente especial. Una tarde, mientras don Mateo cepillaba cuidadosamente a Titán, evitando las áreas aún sensibles de sus heridas, llegó una visita inesperada. Un automóvil elegante subió por el camino polvoriento hacia la granja, algo inusual en aquella zona donde la mayoría conducía camionetas viejas o caballos. Del vehículo descendió un hombre bien vestido de unos 50 años, con gafas de marco dorado y un maletín de cuero en la mano. Se presentó como el señor Villaseñor, un empresario de la capital que poseía varios ranchos de cría de caballos de competencia. Don Mateo, he venido hasta aquí específicamente para ver a su caballo, dijo el hombre después de los saludos formales. La historia de lo que hizo ha llegado incluso a la ciudad. Me dedico a la cría y entrenamiento de caballos de alto rendimiento, y debo decirle que estoy muy interesado en adquirir a su animal. Estoy dispuesto a ofrecerle una suma considerable, suficiente para que usted pueda retirarse cómodamente y no tener que preocuparse por el trabajo de la granja nunca más. Don Mateo miró al hombre en silencio por un largo momento. Luego dirigió su vista hacia Titán, quien lo observaba con esos ojos inteligentes y profundos que conocía tan bien. La oferta era tentadora, sin duda. El dinero que el empresario probablemente estaba dispuesto a pagar resolvería todos sus problemas económicos. Le permitiría reparar la casa, comprar equipo nuevo, tal vez incluso visitar a sus hijos en la ciudad más seguido, pero al mirar a Titán, don Mateo supo con absoluta certeza cuál sería su respuesta. Señor Villaseñor, aprecio mucho su interés y su generosa oferta, comenzó don Mateo con voz tranquila pero firme. Pero Titán no está en venta. No es una mercancía ni un animal de exhibición. Es mi amigo, mi familia. Me salvó la vida y salvó todo lo que poseo. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda comprar eso. El empresario pareció sorprendido, claramente no acostumbrado a que rechazaran sus ofertas. Abrió la boca para replicar, probablemente para aumentar la cifra, pero algo en la expresión de don Mateo lo detuvo. «Entiendo», dijo finalmente el señor Villaseñor
con una sonrisa resignada. «Es usted un hombre de principios, don Mateo. Eso es cada vez más raro en estos tiempos. Su caballo tiene suerte de tener un dueño que valora la lealtad por encima del dinero». Extendió su mano y don Mateo la estrechó con firmeza. «Si alguna vez cambia de opinión, aquí está mi tarjeta». Don Mateo tomó la tarjeta por cortesía, pero sabía que nunca la usaría. Observó al empresario alejarse en su auto elegante, levantando una nube de polvo que brillaba dorada bajo el sol de la tarde. Cuando el vehículo desapareció completamente de vista, el viejo se volvió hacia Titán y le acarició el cuello con ternura. «Nunca te dejaré ir», le susurró al caballo. «Somos una familia, tú y yo. Y la familia no se vende ni se abandona». Titán respondió con un relincho suave, como si comprendiera perfectamente cada palabra. Las semanas pasaron y las heridas de Titán sanaron completamente, dejando apenas unas cicatrices tenues bajo su pelaje negro que solo eran visibles si uno sabía dónde buscar. El caballo había recuperado toda su fuerza y vitalidad, moviéndose por el corral con la misma majestuosidad de siempre, pero don Mateo notaba algo diferente en él. Había una confianza aún mayor en su porte, una especie de sabiduría en sus ojos que no había estado ahí antes. Era como si el enfrentamiento con el oso hubiera transformado algo fundamental en el animal, consolidando su papel no solo como un caballo, sino como un verdadero guardián. El pueblo tampoco olvidó lo sucedido. El alcalde, don Aurelio, organizó una pequeña ceremonia en la plaza central un mes después del incidente. Era algo inusual, casi sin precedentes, pero la comunidad había decidido colectivamente que lo que Titán había hecho merecía reconocimiento formal. Don Mateo intentó declinar la invitación, sintiéndose incómodo con tanta atención, pero sus vecinos insistieron con tal fervor que finalmente aceptó. La tarde de la ceremonia, la plaza estaba llena de gente. Familias enteras habían llegado, niños corrían entre los adultos y había un ambiente festivo que recordaba a las celebraciones de los santos patronos. Don Mateo llegó montado en Titán, quien había sido cepillado hasta que su pelaje brillaba como ébano pulido. El caballo caminaba con paso seguro y elegante, aparentemente ajeno a toda la atención que recibía, aunque sus orejas se movían constantemente captando cada sonido y su mirada inteligente observaba todo con interés. El alcalde subió a una pequeña plataforma improvisada y pidió silencio. Cuando la multitud se calmó, comenzó su discurso. «Estamos aquí reunidos para honrar a un ser extraordinario», comenzó con voz clara que resonaba en la plaza. «Titán, el caballo de nuestro estimado vecino don Mateo Ruiz, demostró un coraje y una lealtad que nos recuerdan los valores más importantes de nuestra comunidad. En un momento de gran peligro, cuando una bestia salvaje amenazaba no solo su propia vida, sino la de todos los seres bajo su cuidado, este noble animal se enfrentó al miedo y emergió victorioso. La multitud estalló en aplausos. Don Mateo, de pie junto a Titán, sentía que su rostro se enrojecía por la vergüenza y el orgullo mezclados. Nunca había sido bueno con las multitudes, ni con ser el centro de atención, pero cuando miró a su alrededor y vio las caras sonrientes de sus vecinos, muchos de los cuales habían sido sus amigos durante décadas, sintió una calidez en el pecho que hacía que la incomodidad valiera la pena. El alcalde continuó su discurso, relatando los detalles del enfrentamiento
tal como los había escuchado de don Mateo y de los hermanos Méndez. Algunos detalles estaban ligeramente exagerados, como era costumbre en este tipo de ocasiones, pero la esencia de la historia permanecía intacta. Un caballo extraordinario había protegido su hogar con un valor inquebrantable. Cuando el alcalde terminó, se acercó a don Mateo con una placa conmemorativa modesta pero significativa. Estaba hecha de madera local, tallada a mano por don Jacinto, el carpintero del pueblo, y llevaba grabadas las palabras «A Titán, guardián valiente y amigo fiel», en reconocimiento de su coraje extraordinario. Don Mateo aceptó la placa con manos temblorosas y voz quebrada por la emoción. «Gracias a todos ustedes, pero quiero que sepan que Titán no hizo nada que cualquiera de nosotros no haríamos por quienes amamos. Protegió su hogar porque ese es el lugar donde ha sido amado y cuidado. Este reconocimiento no es solo para él, sino para todos los que entienden que los animales no son solo propiedades o herramientas, sino compañeros, amigos, familia». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Mi esposa María, que Dios la tenga en su gloria, siempre decía que la manera en que tratamos a los animales revela quiénes somos realmente. Titán me salvó, porque yo primero lo salvé a él hace muchos años. Esa es la lección verdadera aquí. El amor y el cuidado siempre regresan multiplicados». Las palabras de don Mateo fueron recibidas con un silencio respetuoso, seguido de aplausos aún más entusiastas. Varios vecinos se acercaron después de la ceremonia para estrechar su mano y acariciar a Titán, quien aceptaba la atención con su característica paciencia y dignidad. Los niños especialmente se amontonaban alrededor del gran caballo, sus ojos brillando con admiración mientras sus padres les permitían tocarlo suavemente y tomarse fotos junto al héroe local. Entre la multitud, don Mateo notó a una joven pareja que observaba a Titán con particular interés. Se acercaron tímidamente cuando la mayoría de la gente comenzó a dispersarse. La mujer, que tendría unos 30 años, llevaba a una niña pequeña de la mano. «Disculpe, don Mateo», dijo con voz suave. «Soy Lucía, y este es mi esposo Roberto. Vivimos en el rancho al otro lado del valle. Queríamos agradecerle personalmente, tanto a usted como a Titán». Don Mateo los miró con curiosidad. «No entiendo. No creo que nos hayamos conocido antes». Roberto, un hombre de aspecto trabajador con manos callosas, de quien conoce el trabajo duro, explicó. «Esa noche que el oso atacó su granja, nosotros también escuchamos los ruidos. Estábamos aterrorizados, pensando que el oso podría venir hacia nuestra propiedad después. Pero cuando supimos que Titán lo había herido gravemente, que lo había detenido, supimos que nuestras familias también estaban a salvo. Si ese oso hubiera matado a su caballo y continuado su cacería, quién sabe cuántas propiedades más habría atacado antes de que alguien lograra detenerlo». La revelación de Roberto tocó profundamente a don Mateo. Hasta ese momento había pensado en el enfrentamiento como algo personal, un ataque a su granja que Titán había repelido heroicamente, pero ahora comprendía que las consecuencias habían sido mucho más amplias. Al detener al oso esa noche, Titán no solo había salvado las gallinas y las vacas de don Mateo, sino que potencialmente había protegido a docenas de familias en el valle entero. Era una responsabilidad que el caballo había asumido sin saberlo, movido únicamente por su instinto de proteger
lo que consideraba suyo. La pequeña niña que acompañaba a la pareja se soltó de la mano de su madre y se acercó a Titán con la valentía inocente de los niños pequeños. Extendió su manita y tocó la pata del caballo con reverencia. «Gracias por cuidarnos, caballito», dijo con voz dulce y clara, que hizo que varios de los presentes sonrieran con ternura. Titán bajó su gran cabeza hasta quedar al nivel de la niña y sopló suavemente, haciendo que el cabello de la pequeña se agitara. La niña rió con deleite, y ese sonido puro y alegre pareció resumir todo lo que aquel acto de valentía había significado para la comunidad. Los días posteriores a la ceremonia trajeron una nueva rutina a la granja de Don Mateo. Las visitas se volvieron más frecuentes, especialmente los fines de semana, cuando las familias del pueblo subían hasta su propiedad para ver a Titán. El viejo ranchero, quien había vivido en relativa soledad desde la muerte de María, se encontró de repente rodeado de gente, de conversaciones, de vida. Al principio le resultó abrumador, pero gradualmente comenzó a apreciar la compañía. Los niños especialmente le traían alegría con sus preguntas interminables sobre Titán y sus ojos llenos de admiración cada vez que el caballo hacía algo tan simple como sacudir su crin o relinchar. Don Mateo comenzó a contar la historia del rescate de Titán, de cómo había encontrado al potro abandonado y hambriento tantos años atrás. Los visitantes escuchaban con atención y don Mateo notaba cómo sus expresiones cambiaban cuando comprendían que la valentía de Titán no había surgido de la nada, sino que era el fruto de años de amor y cuidado mutuos. «Ven», les decía a los niños especialmente, «así es como se forma un vínculo verdadero. No con cadenas ni con miedo, sino con paciencia, respeto y cariño». Una tarde de domingo, mientras don Mateo compartía mate con un grupo de visitantes sentados en el porche, uno de los hombres jóvenes del pueblo le preguntó si no le preocupaba que otro depredador pudiera aparecer. Don Mateo miró hacia el corral donde Titán pastaba tranquilamente bajo el sol dorado del atardecer. «Claro que me preocupa», respondió con honestidad. «Pero he aprendido que la vida siempre trae desafíos, amenazas, peligros. Lo importante no es evitarlos todos, porque eso es imposible, sino estar preparado y rodearse de quienes están dispuestos a enfrentarlos contigo». Hizo una pausa y sonrió levemente. «Y tengo al mejor compañero que alguien podría pedir». Los meses pasaron y el invierno llegó a las montañas cubriendo todo con un manto de nieve que transformaba el paisaje en algo mágico y sereno. Don Mateo había reforzado todos los corrales y establos, no tanto por miedo a otro ataque, sino porque había aprendido a ser más precavido. Titán pasaba las noches frías en el establo principal, abrigado con mantas que don Mateo había comprado especialmente para él. El caballo ya no necesitaba vigilar constantemente, había cumplido su deber y ahora podía descansar sabiendo que su hogar estaba seguro. Una noche, mientras don Mateo revisaba a Titán antes de retirarse a dormir, se detuvo un momento simplemente a observarlo. El caballo lo miraba con esos ojos profundos e inteligentes que habían presenciado tanto, que habían visto el peligro cara a cara y no habían parpadeado. Don Mateo pensó en todo lo que habían vivido juntos, en los años de compañía silenciosa, en la batalla brutal contra el oso, en la manera en que sus vidas se habían entrelazado de formas que nunca podría haber anticipado cuando rescató a aquel potro abandonado. «¿Sabes, Titán?
comenzó a hablar en voz baja. Cuando te encontré hace tantos años, pensé que te estaba salvando, pero ahora me doy cuenta de que tú también me salvaste a mí. Me diste un propósito, una razón para levantarme cada día. Y cuando llegó el momento más peligroso, cuando todo lo que había construido estaba en riesgo, fuiste tú quien se interpuso entre el peligro y nuestro hogar. Acarició el cuello del caballo, sintiendo el calor y la fuerza bajo su mano. No sé cuántos años más nos quedan juntos, amigo. Yo ya estoy viejo, y tú tampoco eres joven. Pero quiero que sepas que cada día contigo ha sido un regalo. Titán movió su cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de don Mateo, un gesto de afecto que habían compartido 1000 veces, pero que nunca perdía su significado. El viejo cerró los ojos y por un momento sintió la presencia de María, como si ella estuviera ahí con ellos, sonriendo ante la escena. Ella siempre había sabido que Titán era especial. Lo había visto desde el principio. Cuando don Mateo finalmente apagó la luz del establo y caminó hacia su casa, se volvió una última vez para mirar al caballo. Titán estaba de pie en su cubículo, vigilante incluso en la calma, porque esa era su naturaleza. Protector, leal, valiente. La luna llena iluminaba la escena con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como una pintura o un sueño. Esa noche, don Mateo durmió profundamente, sin pesadillas ni preocupaciones. Sabía que mientras Titán estuviera ahí, mientras ese vínculo inquebrantable entre ellos persistiera, estarían bien. Habían enfrentado juntos lo peor que las montañas podían enviarles y habían prevalecido. Su historia se contaría durante generaciones en aquel pueblo, no solo como un cuento de valentía, sino como un testimonio del poder del amor, la lealtad y la conexión profunda que puede existir entre un hombre y su caballo.